Y a veces, cuando era chiquito, también yo pensaba así de Jesús, como, o casi como, no solo de Jesús, pero todos los personajes de la Biblia, como, eran perfectos, otro nivel de cristianos. Y como, pues no pueden equivocarse en nada. Y yo pensé que era así por mucho de mi vida. Nunca tenían malas vidas, siempre eran felices. Por ejemplo, Pablo, como por supuesto después era salvo, como para mí es perfecto, no se puede equivocar, pero no es la verdad. A veces encontró Pablo desánimo, a veces pecó igual. Y yo creo que a veces como cristianos pensamos así sobre el tema de la iglesia primitiva también, como eran una iglesia, porque conocen o conocen a Jesús personalmente, o los apóstoles, los discípulos de Jesús. Entonces tienen otro nivel de cristianos. Pero no es la verdad. La verdad es, la iglesia primitiva tenía muchas diferentes veces que estaban desanimados, sin esperanza, y equivocaron mucho también. Entonces, vamos a ver cómo en los tesalonicenses específicamente, como ellos encontraban desánimo y como Pablo les dio ánimo a ellos, porque estaban en un mal lugar, pero igual podemos aprender de ese hoy, como la necesidad es, la verdad es, como cristianos, todos encontramos desánimo en algún momento u otro, y la esperanza es, el ánimo viene de la esperanza de Jesús, y más, hoy vamos a ver específicamente la esperanza de la resurrección, como la resurrección es la más gran esperanza que tenemos en esa vida para el futuro. Entonces, vamos a ir Tesalonicenses y capítulo 4, versículo 13 a 18. Bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entraizáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con este palabra. Entonces, la idea de ese mensaje que Pablo está diciendo es como está animándole los tesalonicenses porque estaban sin esperanza. Había mucho, en ese contexto, había muchos maestros falsos
se murieron, ya no están con Dios. Como había algo muy raro y mucha confusión pasó en esa época con los tesalonicenses. Y Pablo estaba escribiéndoles para darles esperanza y asegurarles del Evangelio. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros como cristianos ahora? Es como, igualmente, el desánimo puede afectarnos hoy, especialmente en el futuro, como el desánimo en el futuro. Entonces, la única forma que podemos tener victoria sobre el desánimo es a través de nuestro seguro esperanza. Entonces, ¿qué hace esa resurrección tan animada? Como, porque es algo que da a nosotros, la resurrección. Y vamos a ver, la resurrección es la más gran esperanza porque Jesús mismo va a retornar, como va a ver. En ese pasaje dice Pablo que Jesús mismo va a venir en las multitudes y va a llamar primeramente los que ya se murieron y después nosotros, los que están vivos. Entonces, es una promesa que Jesús va a buscar a la iglesia. Y como decimos el rapto, porque es algo animado, como Dios va a venir. Y muchas cosas en el futuro, todas las profecías y todo, son puede ser muy confundidos. No sabemos cuándo va a pasar, como qué está pasando con Israel, qué significa todo eso. Como Jesús va a venir rápido, como sí, pero esa es su segunda venida. Y eso va a pasar como físicamente, va a tocar la tierra y va a establecer su reino. Pero la iglesia es una otra cosa. No somos Israel, entonces vamos a ver que Jesús anteriormente, y no sabemos cuándo está. Puede ser ahora. Realmente, como Jesús va a buscar la iglesia en otro tiempo. Y eso es el pasaje que tenemos que dice eso. No hay otro, como en Mateo hay cosas que parecen así, pero en el contexto no está diciendo eso. Ese es el pasaje que tenemos que habla sobre el rapto. Entonces, igual ese era extra. Pero en ese pasaje tenemos esa promesa que Jesús va a buscar a la iglesia. Primeramente, va a resucitar los muertos, ya creyentes muertos. Y vamos a conocer a Jesús en la iglesia, en las nubes. Y ese es animado porque es como todas las problemas que tenemos físicamente, todos los problemas que tenemos emocionalmente, mentalmente, por causa del pecado, en ese momento va a arreglar. Y puede pasar en cualquier momento. Entonces es algo animado porque vamos a ser sanados y completos, como Dios originalmente nos diseñó. Entonces, han pasado en la iglesia, tal vez con tu familia, tu pastor, quien sea. Estabas esperando por algo como yo cuando era chico. Yo jugaba mucho atrás de mi iglesia. Tuvimos un parquecito. Y siempre mi mamá quería hablar con sus amigas y todo. Como por horas después de la iglesia estábamos esperando, teníamos hambre y queríamos salir, pero no podíamos. Entonces estábamos jugando atrás. Pero en cualquier momento estábamos jugando, mi mamá podía llamarle
llamarnos en ese momento, como Jacob, algo, como ese era algo muy emocionante cuando escuchaba mi nombre porque como no puedo comer, entonces lo vamos a hacer. Y era así debemos como tener esa vista del rapto, porque es algo emocionante para los creyentes, porque tenemos una seguridad que nos vamos, no es algo que vamos a ser abandonados en ese momento. Entonces, realmente la aplicación como de eso es, tenemos esperanza primeramente porque Jesús mismo va a buscarnos. Jesús se fue, pero va a venir y retornar, venir y buscarnos otra vez. Entonces, pero ¿por qué está confiable ese verdad? Y Pablo nos dio la confianza está basada en el Evangelio. Como vamos a ver en versículo 14, dice en otra versión, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces, nuestra esperanza en que Jesús va a venir otra vez es basada en el Evangelio. Entonces, si confiamos que Jesús ya murió y resucitó, podemos confiar que va a venir otra vez. Como no debemos tener miedo de su venida, del rapto, porque ya tenemos seguridad que Jesús murió y resucitó. Y porque confiamos en eso, vamos con eso. No es algo de que debemos tener miedo de Jesús no va a buscarnos, o como va a ser como dejado o abandonado. Es una esperanza que Pablo quiere, que es una tener. Entonces, Pablo explica bien la esperanza de la resurrección está basada en el Evangelio y las buenas noticias que Jesús murió, resucitó. Y esa es una esperanza basada en un evento histórico, no es algo inseguro. Por eso, Pablo les anima a ellos a confiar en la obra que ya terminó Jesús, para tener esa esperanza del futuro. Entonces, viste que a veces tenemos proyectos en la escuela grupal y siempre hay una persona, o no siempre, tal vez tenían una buena experiencia, pero para mí, cuando estaba en el instituto, siempre yo era la persona que hice mucho como casi todo el trabajo, porque como todos vieron las ideas, pero como alguien tiene que hacerlo. Entonces, siempre hay una persona que hace casi todo el trabajo, o como, ojalá no pase, pero a veces pasa, ¿verdad? Y como con eso, con Jesús, como en el proyecto grupal, Jesús ya hizo toda la obra, todo el trabajo que tiene que hacer. Y estamos aprovechando ese trabajo que ya hizo Cristo en la cruz y tenemos esperanza para una buena nota en el futuro porque Jesús es perfecto. No somos perfectos. Por eso, no estábamos cuando Jesús murió y resucitó. Por eso no estamos parte de ese mundo, pero podemos aprovechar eso porque es como que dijo Pablo también en Gálatas 2:21
no desecha la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Como no podemos añadir nada al Evangelio, como no podemos añadir la ley, porque hacemos, como no podemos añadir nada. Estamos confiando en la obra que ya hizo Jesucristo. Entonces tenemos esa esperanza de la resurrección porque Jesucristo ya hizo todo. Entonces, y ahora, ¿por qué la resurrección específicamente es tan animada? Porque Pablo dice una frase en ese pasaje muy clave. Dice, vamos a conocer a Jesús en nosotros. Vamos a conocer a Él, primeramente los muertos y después los vivos. Y Él va a darnos cuerpos físicas nuevos. Pero hay una frase en versículo 18 que es, 17. Y como muy animado, es el clave de ese pasaje para la esperanza. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección es algo reanimado porque estaremos con el Señor para siempre. Como nunca más estaremos separados de Jesús desde ese momento para siempre. Es como ya tenemos un poco de esa esperanza, ¿verdad? Como tenemos el Espíritu Santo encima de nosotros. Pero más que eso, vamos a estar físicamente con Jesús para siempre y nunca más vamos a ser separados de Él. Es como el matrimonio. Como cuando se casan personas, una promesa que nunca, como en el diseño de Dios para el matrimonio, nunca más van a ser separados. Como el divorcio no era una cosa que Dios quería que es una promesa, un pacto que dura para siempre. Y es hermoso porque es como para nosotros igual, es como será así. Como nunca más vamos a ser separados. El matrimonio era una imagen que como sería cuando estamos con el Señor. Entonces, cuando confiamos en Jesús, Él nos dio la vida eterna. Como cuando confiamos solamente en Jesús, cuando decimos no puedo salvarme, pero te confío en Jesús para salvarme. Él nos dio la vida eterna. Y desde ese momento tenemos el Espíritu Santo en nosotros para siempre. Y empieza una relación con Jesucristo mínimo que dura para siempre. Y en este momento, todos los muertos y todos los vivos van a estar siempre con el Señor, como Dios como descendió desde el inicio. Entonces, la resurrección futura es un inicio de estar físicamente con el Señor, como en lo mejor estado también, porque estamos experimentando el pecado todos los días, lo que puede ser nuestro propio o del mundo o otra persona, pero cuando estaremos con el Señor sería algo sin pecado, como nosotros no tenemos que luchar contra la tentación, nada más, es como literalmente sería lo mejor estado que podemos estar. Entonces, Dios quiere estar con su creación.
confiar que va a pasar. Pero ¿en qué vamos a confiar? Porque la esperanza que Dios dio a nosotros no es algo inseguro, es algo, debe ser muy seguro. Entonces, ¿qué podemos confiar que es seguro en ese caso? Porque todavía no pasa. Estamos llamados a confiar en el Evangelio para ese futuro. Dice Colosenses, capítulo 1. En capítulo 1, versículo 15, dice, Él, como Jesús, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Para terminar, ese claro, porque Él es la imagen de Dios y como el primogénito de toda la creación. Él era la primera persona que resucitó y para vivir para siempre. Entonces, vamos como Él, vamos a ser, como Él era el ejemplo que vamos a tener. Un cuerpo físico, nueva, glorificada y todo. Entonces, nuestra acción, tener libertad de ese desánimo. Tenemos que confiar y tener un ánimo en algo, una esperanza segura. Y tenemos el Evangelio para asegurarnos que Jesús era el primero y voy a seguir, como voy a confiar en Él y voy a tener esa misma resurrección que tenía. Entonces, cada cristiano puede encontrar su esperanza segura en la resurrección que tenemos a través de confiando en el Evangelio. Entonces, el desánimo no tiene poder cuando tenemos esa esperanza segura. Así oramos. Padre Celestial, gracias por esa esperanza segura que tenemos a través del Evangelio, que sí o sí nos vamos a ser resucitados.